Muy bien, chicos, estoy muy emocionado con este video. Esta es una de las ideas que más me ilusionaban desde que se me ocurrió, que fue hace algunos minutos realmente, y por eso me puse a grabarlo de inmediato. Creo que les va a gustar muchísimo, es un reto enorme. Damas y caballeros, en este video encontrarás a los 32 jugadores más infravalorados de Qatar 2022. Si escuchaste bien, 32, uno de cada selección. Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a un nuevo video del canal en el que, como dice el título del video, la miniatura en la descripción, hablemos de jugadores infravalorados. Pero hagamos un reto y además quiero hacer cada vez más de esta clase de videos que también por ahí voy a estar compartiendo en TikTok. Ve a seguirme en TikTok. Chicos, y antes de continuar, este video está patrocinado por FIFA Mobile. Siempre hay tiempo para darle al FIFA Mobile, así estés en el gimnasio como yo, como pueden ver. Utilicen los enlaces que están en la descripción del video para descargar el juego o para ir al Discord y ahí tengan las respuestas de la comunidad de FIFA Mobile y también para que se apoyen directamente a su buen amigo KC. Pero bueno, seguimos con el video. Y nada, pues antes de continuar con el video, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que lo disfrutes muchísimo, que le des un me gusta, que si es así, sígueme en mis redes sociales. Y comencemos, vamos grupo por grupo. Inclusive los timestamps idealmente los voy a colocar del grupo A al grupo D o algo por el estilo. Pero en fin, grupo A. Pero comencemos la lista con el jugador de Qatar, Hassal Al-Aidous, el 10 de la selección qatarí. Prácticamente pudo haber elegido a cualquier jugador del 11 Qatar. Sabemos que no es especialmente popular esta selección y sus jugadores en el fútbol occidental, pero es parte de este enfoque de fútbol que han tenido en los últimos años, especialmente sabiendo que iban a recibir el Mundial. Y Hassal Al-Aidous es un 10 en toda la extensión de la palabra, un jugador fantástico con el balón y que creo que va a sorprender a más de alguno cuando lo veamos jugar en el Mundial. El jugador más infravalorado de Ecuador para mí será Byron Castillo, aunque algunos pensarán que es de Colombia, pero no se crean, no es de Colombia, sí es de Ecuador. Este es el Super Payasin fase 3. Jugador que podemos encontrar en el León de la Liga MX y es un lateral muy completo que además es un jugador sumamente peligroso con el balón y en una selección en donde también podría haber muchos más jugadores infravalorados, en el que inclusive pensaba poner a Moisés Caicedo, pero creo que ha cada vez recibido más renombre y reflectores. Creo que Byron Castillo es la elección correcta. En Senegal vamos a ponerlo a Fode Bayo Touré. No se crean aficionados del Milan, no. Con Senegal voy a poner a Idrissa Gana Gueye, que es un mediocampista que a lo largo de los últimos fácil 10 años ha sido un mediocampista fantástico. Sí que en estos últimos 2, quizá de los últimos 10, no ha sido la mejor versión de Idrissa Gana Gueye. Es un mediocampista completísimo, lo ves haciendo labores de box to box, lo ves hacer labores de un mediocampista defensivo, lo ves haciendo labores de un jugador que genera muy bien en ataque. De Senegal específicamente, que es una selección sasa. Así que para mí el elegido es Idrissa Gana Gueye. Y de Países Bajos, estuve pensando en muchos nombres, pero a mí tiene que ser Steven Berghuis. Berghuis, creo que es la pronunciación correcta del jugador de los Países Bajos que encontramos en el Ajax. Un jugador exquisito que no puede brillar tanto cuando hay tantos pesos pesados y con jugadores en los equipos más grandes del mundo. En el Ajax, clave, en selección neerlandesa, clave. Berghuis es mi elección. Vayámonos al grupo B y comencemos con Inglaterra. Difícil elegir a un jugador de Inglaterra, no necesariamente he tomado jugadores del 11, algunos inclusive podrían no ir al Mundial de Qatar, falta que hagamos el que jugadores deben ir de Inglaterra, y para mí debe ir Ivan Toney, un delantero que evidentemente está rezagado detrás de la sombra de Harry Kane, pero que no lo ha hecho nada mal esta temporada, ni en su temporada en la Premier League, en el que ahora mismo lleva 6 goles en 10 partidos, es clave con el Brentford y es garantía de gol. Si no llegase a estar el señor Harry Kane, probablemente tirarían de Tammy Abraham, que algunos podrían considerarlo infravalorado, pero creo que aún más infravalorado que Tammy Abraham está Ivan Toney. En la selección iraní también podríamos encontrar a muchos jugadores que tendrían el rasgo de infravalorado, pero creo que el Jesse Scree es uno de los más infravalorados de esta selección, aunque bueno, creo que algunos de ellos con argumentos podrían ser considerados ídolos en dicho país. Tal vez si le preguntamos a un iraní diría que él, Jesse Scree, y todo el recorrido que ha tenido los últimos años, especialmente en la Bundesliga con el Colonia, en donde se ha establecido como un mediocampista completísimo, y con Irán, pues ahí lo tendremos seguramente titular. Tal vez estén en desacuerdo con lo que estoy diciendo, pero creo que también lo estoy viendo desde la perspectiva de cómo el mundo valora a este jugador. Y creo que el Jesse Scree indudablemente es de lo más infravalorado de esta selección. En la selección de Estados Unidos es difícil, porque muchos de ustedes podrían argumentar que es de esas selecciones en donde toda la selección está sobrevalorada, ¿no? Yo no estoy de acuerdo al 100%, en algunos casos un poco sí, pero donde no estaría de acuerdo es con el portero Matt Turner. Matt Turner ha tenido una temporada fantástica y una serie de temporadas con la MLS, tanto así que le significaron un fichaje con el Arsenal. No lo vamos a ver mucho con el Arsenal porque está Aaron Ramsdale y también podríamos considerarlo uno de los infravalorados de Inglaterra ahora que lo dije en voz alta, pero Matt Turner es un portero que te brinda seguridad como pocos, mucha más seguridad que Zach Steffen, seguramente que tal vez es el más popular de la selección de los Estados Unidos. El señor Turner seguramente sea el titular, espero que sea el titular y si no lo conoces,
a conocerlo. Y en la selección de Gales estuve pensando en muchos nombres. Iba a decir Brennan Johnson del Nottingham Forest, pero creo que además de que ha ganado bastante popularidad, creo que es conocido, como ya decía, y no está teniendo un gran cierre de año, ¿no? A diferencia de la primera mitad de este año. Entonces, tampoco está teniendo el mejor cierre de año, pero yo me atrevería a decir que Harry Wilson entraría en esa lista del jugador más infravalorado de Gales, detrás de nombres como Brennan Johnson, Gareth Bale, Ethan Ampadu, Chris Metham y muchos otros nombres, ¿no? Creo que aquí el que brilla es Harry Wilson con muchísima intensidad, pero prácticamente ninguno hablamos de nosotros, que creo que es una buena forma de describir un jugador infravalorado, que no está jugando mucho con el Fulham, lamentablemente, pero con el Bournemouth era un pedazo de crack. Vámonos al grupo C y abróchense los cinturones. En Argentina estaba entre dos nombres, Alexis McAllister, pero como ni siquiera estoy 100% seguro que irá al Mundial, Giovanni Lo Celso. Este mago, ¿qué tiene que hacer para que sea considerado por el mundo, por la masa del fútbol, como uno de los mediocampistas más asombrosos en el planeta Tierra? Le tengo fe, que creo que va a jugar y lo ha utilizado Scaloni a Lo Celso en todo este proceso mundialista, pero también, y queda, y repito, de cómo trata este video a los ojos del mundo, en el que hablamos de, por supuesto, de Messi, Di María, Lautaro, del mismo Julián Álvarez ahora en el Manchester City, y podríamos argumentar de un jugador inclusive como Enzo Fernández en el Benfica, o el mismo McAllister en el Brighton. Creo que de quien hablamos tan poco es de, repito, este mago, Lo Celso, para mí el más infravalorado de la Argentina. De Arabia Saudita tenemos que mencionar a Yasser Al-Sharani del Al-Hilal, lateral por izquierda, que nuevamente con argumentos, seguramente alguien de Arabia Saudita me va a decir: Carlos, es uno de los jugadores más populares que tenemos en el equipo en el que está, la posición que ha tenido con la selección, pero justamente desde el punto de vista occidental o popular, no sabría cómo ponerlo en palabras eso de estrictamente el cómo pensé estos nombres. Yo creo que este es el nombre del que más gente tendría que estar hablando, y en general la defensa de Arabia Saudita, creo que cuando hagamos las previas grupo por grupo podría sorprender a más de alguno de este grupo. Ahora hablemos de México. Cuánta controversia va a haber aquí. Si hablamos de los jugadores que creo estarán en el Mundial con la selección mexicana de parte del Tata Martino, para mí el más infravalorado se llama Alexis Vega y juega en las Chivas. Sé que los aficionados del América, del Atlas, de Rayados, de Tigres y prácticamente toda la Liga MX va a decir: Carlos, está sobrevaloradísimo, gana un montón. Podría sacar muchos argumentos y pude haber dicho Edson Álvarez quizá, pero creo que para nada está infravalorado Edson Álvarez, aunque está un poco este efecto de los jugadores, de los aficionados de otros equipos lo hatean por ser del América, acá por ser un jugador de las Chivas, en donde creo que además de que predictivamente su rol en México en este mundial va a ser clave, lo que ha hecho en este proceso mundialista y con las Chivas, a pesar de tener un salario exorbitante y que algunos pensarían que tendría que ser el mejor jugador de toda la Liga Mexicana, Alexis Vega creo que es ese jugador que bien podría estar en un equipo europeo. Y yo quisiera que estuviera en un equipo europeo y no siguiera aquí en la Liga MX, y no estuviera más cercano de irse a un equipo al norte que al norte de Estados Unidos que al fútbol europeo. Yo le tengo mucha fe en este mundial, creo que va a brillar muchísimo, creo que va a llamar los ojos del mundo. Alexis Vega, el jugador infravalorado de México para un servidor. Y en Polonia iba a decir Piotr Zielinski, porque sabemos que los reflectores están con Robert Lewandowski, y también he escuchado que después de Lewandowski muchos dicen Wojciech Szczesny por popularidad. Pero hablando de infravaloración, cuando le tenemos miedo a Robert Lewandowski, seamos mexicanos, argentinos o árabes, creo que deberíamos tenerle mucho miedo, tal vez no tanto como a Lewandowski, pero a Arkadiusz Milik, que ha tenido un año fascinante con el Olympique de Marsella, que le significó con un fichaje con la Juventus, y que a pesar de tener el Allegri Tax, como se le conoce, ha marcado goles desde su llegada, viniendo atrás prácticamente, jugando detrás de Dusan Vlahovic. Y aquí lo tienen, al bueno y al crack absoluto de Arkadiusz Milik, que yo le auguro que al menos va a marcar 2 goles en este mundial, que recuerden que en fase de grupos es muchísimo. En fin, grupo D, aquí me la estuve pensando muchísimo. Iba a decir Seko Fofana, pero ni siquiera estoy seguro 100% que va a ir al mundial, pero voy a tener que decir Mike Meño. Solamente vayan a ver la gala del Balón de Oro y el video que le dedicamos al Balón de Oro. El tipo quedó en 5º lugar. ¿Qué tiene que hacer Mike Meño, además de ser el portero más brillante de la serie, en un año en el que además sustituyó a Gianluigi Donnarumma? ¿Qué más tiene que hacer para que el mundo hable de Mike Meño? Es un portero fantástico y no va a ser titular, ¿no? Hugo Lloris es bueno, chicos. Hugo Lloris ha sido consistente y seguro para la selección francesa. Y qué poco se habla de Mike Meño, porque toda la selección francesa podemos hablar de todos y cada uno de ellos, y creo que son muy populares. Creo que el otro menos popular sería Seko Fofana, pero me tuve que cantar por Mike Meño.
En Australia, pudimos haber tomado prácticamente cualquier jugador también con esta selección. Yo elegí a Trent Lucas Sainsbury, jugador del Al Wakrah de Qatar, que ha tenido una carrera bastante turbulenta, por decirlo así, pero que aquí en Qatar se ha establecido como un central de garantías. Tal vez no es mucho decir eso en la liga qatarí, que es una liga que ha crecido mucho, pero no tanto. Hey, entre muchos nombres que hay en esta liga, que brille Trent Lucas Sainsbury para mí ya es mucho decir, ¿no? En Dinamarca, hablemos de Yusuf Poulsen. Damas y caballeros, la selección danesa creo que en general está infravalorada. Christian Eriksen está infravalorado de una u otra forma, me atrevo a decir. Christensen lo está, Joakim Mæhle lo está, Mikkel Damsgaard lo está. Pero todos estos nombres son en los que solemos recaer y hablar de ellos. No, Simon Kjær definitivamente está infravalorado. Qué decir de Kasper Schmeichel, ¿no? Pero justamente hablamos de todos ellos. Y Yusuf Poulsen, no solo en la selección, con el RB Leipzig, es un delantero que saca lo mejor de sus compañeros, que tal vez no es un delantero que te va a marcar 20 goles por temporada con el Leipzig y no va a ser el goleador de este mundial, pero sabes que será un apoyo brillante, sabes que hará su labor de poste como pocos jugadores en el mundo. Para mí es un jugador que sigue siendo clave, que sigue siendo importante y que quiero ver brillar a Yusuf Poulsen en este mundial. Y de Túnez, aquí tuve que investigar un poco. Decidí que Al Malul entraría también por la simple y sencilla razón de que es el jugador más importante con argumentos para esta selección tunecina. Jugador que podemos encontrar justamente desenvolviéndose en esta zona del mundo en la Premier League de Egipto con el Al Ahly. Y un jugador que ha hecho las cosas muy bien con Túnez. Y no puedo decir más cosas de él porque realmente no lo conozco mucho más, así que hasta está infravalorado para mí. Grupo E. Y voy a comenzar con el mismo argumento que comencé con Mike Maignan. También voy a tomar, creo que en este caso, el tercer portero de España, el señor David Raya, del Brentford. Un portero que se ha consolidado en la Premier League como uno de los mejores, solidez y garantía para el Brentford, que no tiene el nombre más espectacular, no es el portero más marketeado de la Premier League, ni siquiera está infravalorado en la misma Premier League, no solo con la selección española. No será el titular, no, seguramente será Unai Simón, y en dado caso que no estuviera Unai Simón, pues sería David De Gea. Pero diablos, David Raya, qué portero es. Para mí el más infravalorado de España. Vámonos a Costa Rica, pura vida. Hablemos de Francisco Calvo. Jugador que tuvo una carrera brillante en MLS, uno de los mejores centrales de esta liga en los últimos años. Se va al Konyaspor, extraño fichaje, pero hay una relación interesante de MLS fútbol turco. Y el señor Francisco Calvo también sigue haciendo su trabajo defensivo por allá. Y además un jugador que es muy importante en el balón parado. Ha anotado 7 goles con la selección de Costa Rica en este proceso mundialista. Y no me sorprendería que sea un arma ofensiva y que cause muchísimos estragos a los rivales. Jugador a seguir, jugador infravalorado. Momento de hablar de Alemania y sé lo que vas a decir. Thomas Müller es el más infravalorado. Mi argumento con Thomas Müller es que llevamos tantos años diciendo que está infravalorado y que es más el más infravalorado, que dejó hace tiempo de ser infravalorado Thomas Müller. ¿Sabes quién sí está infravalorado en la selección alemana? Y no solo en la selección alemana. İlkay Gündoğan, damas y caballeros. Gündoğan está en un Manchester City en donde se va a hablar antes de un jugador como Kevin De Bruyne, como Bernardo Silva, y pasar a la ofensiva con los jugadores que ya conocen, ¿no? Ni siquiera los mencionemos. Y en la selección de Alemania, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, parece que son los que tendrán la titularidad por el trabajo hecho en el Bayern Múnich. Pero vemos a İlkay Gündoğan lo importante que es en la creación de cada oportunidad ofensiva que tiene prácticamente el City y o la selección de Alemania. Y además con una capacidad de definición importantísima, un jugador que no se quiebra ante los momentos clave. ¿Por qué no hablamos más de İlkay Gündoğan, no? Creo que el efecto de la infravaloración que muchos queremos tener en Müller, que si ves fútbol, sabes que Müller es uno de los mejores jugadores del mundo, creo que es mucho más grave, mucho más dañina o más clara con İlkay Gündoğan. No sé si estén de acuerdo conmigo. Y hablemos de Japón. Vayan a ver Blue Lock, muy buen anime. Awashi también, muy buen anime. Blue Lock, qué buen anime, me iba a decir. Mi infravalorado es Junji Ito. Ya lo saben que yo lo quiero mucho porque además me recuerda mucho a uno de mis mangakas preferidos, a Junji Ito. Junji Ito, jugador que brilló en el Genk, que le significó un fichaje a la Ligue 1 con el Reims. Con el Reims no está brillando tanto como el Genk, pero está en ese proceso de adaptación. Y con la selección de Japón es un tipo letal. Lo vimos en el proceso mundialista, marcando goles importantísimos para Japón. Así que creo que hará mucho daño con los japoneses. Junji Ito. Grupo F. Comencemos con Bélgica. Aquí iba a decir Thorgan Hazard, pero este video se me ocurrió por Leandro Trossard. Damas y caballeros, Leandro Trossard ahora mismo me atrevo a decir que es uno de los jugadores más infravalorados del mundo, no solo de su selección.
Probablemente no será titular Trossard, pero tiene todos los argumentos para hacerlo. Es un jugador que prácticamente el Brighton se ha construido en los últimos años alrededor de su talento, desde que llegó a este equipo como uno de los fichajes más importantes en su historia en aquel momento, hace ya casi 4 años. Y Leandro Trossard es un jugador que es exquisito, es un jugador que define muy bien, es un jugador que crea oportunidades para sus compañeros, tiene una facha tremenda. ¿Qué más puedo decir de Trossard? Está infravaloradísimo, infravaloradísimo. La razón por la que hice este video se llama Leandro Trossard. Que repito, Torgan Hazard podría entrar aquí. Oh Canadá, oh Canadá. Aquí estoy pensando en mucho y tal vez aquí también entra el argumento de que en Canadá probablemente muchos estarán de acuerdo conmigo en que es un gran jugador y que tal vez es el mejor jugador de su selección. No, no es cierto, ese es Alphonso Davies obviamente y después Jonathan David. Pero cuando pensamos en Jonathan David, no muchos pensamos en Kyle Larin, el que es el máximo goleador en la historia de Canadá. Sí, con el Besiktas no le estás pasando especialmente bien, pero todo lo que ha hecho desde la MLS hasta el fútbol europeo, Kyle Larin con selección es clave, es brillante y no se menciona mucho. Repito, máximo goleador en la historia de Canadá, que tampoco es que sea muy difícil. ¿Qué tal, amigos? Aquí el Carlos del futuro de la edición. A veces pasa que tienes anotadas algunas cosas y se te olvidan, ¿no? Como qué fichajes más que qué fichajes, qué jugadores deben ir con Argentina al Mundial y Julián Álvarez. Aquí se me olvidó hablar de Marruecos. Sofiane Amrabat es mi pick para esta posición. Amrabat es un mediocampista fantástico. Con la Fiorentina lleva rato siéndolo y vinculado a distintos equipos en Europa. Pero con la selección de Marruecos, con tanto talento que hay, honestamente, Hakim Ziyech, Achraf Hakimi, etc, etc, se habla muy poco de repente del talento de Amrabat, el desequilibrio que genera desde el centro del campo. A mí es un jugador que me gusta muchísimo. Tenía que elegirlo. Amrabat, jugador de la Fiorentina. Seguimos con el Carlos del pasado, no tan lejano, futuro, presente. Selección de Croacia. Aquí pensé en algunos nombres. Pasalic del Atalanta, creo que era una elección muy buena. Pero yo voy a decir Dominik Livakovic, portero del Dinamo de Zagreb, que si lo has visto en Champions League sabes que es de esos porteros que te puede sacar de un apuro, sabes que es un portero que te brinda muchísima seguridad y que se hable tampoco de él a nivel clubes y a nivel de la selección, una selección que está plagada de talentos y donde tal vez está ahora mismo uno de los mejores mediocampistas que parece que ha ido perdiendo años, ¿no? De que a partir de que cumplió como 34 años ha ido 33, 32, 31, estamos hablando de Luka Modric, por supuesto. Creo que la labor de Livakovic en general de los últimos años en la portería de Croacia es digna de destacar para mí y lo infravalorado que está me duele en el corazón. Penúltimo grupo, selección de Brasil, otra selección que muchos podrían argumentar que encontrar un infravalorado sería bastante tonto, pero para mí Fred es el más infravalorado. ¿Qué, Carlos? ¿Fred? ¿Dijiste Fred acaso? Sí, Fred. Creo que su trabajo con el Manchester United de los últimos 4 años por nombrar un proceso mundialista y con la misma selección de Brasil pasa demasiado desapercibido y es un jugador que se ha memeado con él y porque es fácil memear con los jugadores del Manchester United, pero creo que la consistencia y la solidez que brinda el centro del campo es muy difícil de igualar y encontrar en el mundo. Y que se siga memeando tanto con Fred, al menos a mí me duele, para mí es un jugador fantástico. Suiza, que repito, va a haber una serie de videos similar a esta. Les voy adelantando, si llegaste a esta parte del video va a haber una de las mejores jóvenes promesas del mundial. Los mejores jugadores también por cada selección. Pero Remo Freuler es el que se me ocurrió para este centro del campo y esta posición con Suiza. No le está pasando muy bien con el Nottingham Forest. Pero Remo Freuler lleva años siendo uno de los mediocampistas más completos de Europa. No vamos a olvidar eso solo porque está ahora mismo en un equipo que gastó mucho. Hablemos de Serbia. Filip Kostic. Filip Kostic es la elección clara y evidente. Que también podríamos elegir muchos más nombres con esta selección serbia, pero lo de Filip Kostic con el Eintracht Frankfurt en los últimos años, no solo esta temporada, y con la Juventus considerando el Allegri Taxi, que es un jugador que lo pones lateral por izquierda, cumple, lo pones de extremo por izquierda, cumple, lo pones de carrilero por izquierda, cumple, va a cumplir siempre Filip Kostic, clave e infravalorado para mí. Con Camerún, nuevamente creo que podríamos nombrar prácticamente toda la selección de Camerún, menos a Andre Onana, pero hablemos de Jean-Pierre Nsame, del Suiza Young Boys, no sé por qué dice Suiza Young Boys, de Young Boys, delantero que inclusive en el mismo Young Boys no es el jugador de lo que más hablábamos. Se hablaba antes de Avisher, se hablaba antes de Sibachu y no de Nsame, que es un jugador que marca muchos goles, que es un jugador garantía de gol y con una selección de Camerún que no sé si quiera ser el titular. 11 goles en 6 partidos esta temporada con el Young Boys y una temporada brillante la pasada con este equipo. Creo que es un jugador que debemos considerar. Camerún es una selección complicada y Jean-Pierre Nsame podría ser una arma que muy pocos verían venir. Grupo H. Estuvo muy difícil elegir para mí el infravalorado para Portugal.
Pero abróchense los cinturones, para mí el jugador más infravalorado de Portugal se llama William Carvalho, jugador del Real Betis y que con esta selección portuguesa a lo largo de los años ha brindado solidez a ese centro del campo, claridad al momento de ir hacia adelante. William Carvalho es tremendo, es simplemente tremendo, y que se hable tan poco de él me duele en el corazón, ya lo he dicho. Con eso trata este video al final de cuentas. William Carvalho es mi elección. La otra elección era João Moutinho, pero creo que si comparamos a Moutinho y a Carvalho, y Moutinho ha sido más como a lo largo de su carrera y no tanto para este mundial, yo creo que gana Carvalho. Pero para eso está la sección de comentarios. Con Ghana hablaremos de un central o un mediocampista convertido a central en los últimos años, Daniel Amartey de Leicester City. Este jugador para mí lleva años siendo bastante infravalorado desde que llegó en el Copenhague. Si bien en el Leicester City nunca se convirtió en uno de los mejores jugadores, como yo lo catalogaría como un jugador sólido, un jugador de garantía para los Foxes, y que con Ghana, si vas a estar en un grupo con algunos de los mejores atacantes del mundo, necesitas exactamente eso, un central que con su físico pueda luchar contra algunos de esos de los mejores delanteros en Uruguay, en Portugal. Y para mí Amartey está infravaloradísimo. Hablemos ahora de la selección de Uruguay. Aquí también estaba entre dos, pero creo que me decanto por el siguiente. Estaba entre Rodrigo Bentancur, pero yo voy a decir uno de mis jugadores favoritos. Tengo ahí su camiseta del Flamengo, Georgian de Arrascaeta. Qué jugador tan exquisito, es brillante y ha sido clave con Uruguay y ha sido clave en el fútbol de Brasil, que creo que aquí está su infravaloración. Lo ve mucha gente que no lo sigue su carrera, que no es uruguayo o no está tan cercano al fútbol uruguayo. Dice, no juega en Europa, seguramente no es tan bueno, pero chicos, de Arrascaeta es uno de los 10 a seguir en este mundial. Es fantástico, valórenlo. Y cerremos con Corea del Sur. Para mí el más infravalorado es Kim Min-jae. Qué pedazo de central. Parece que Koulibaly nunca se fue del Napoli. Hasta algunos argumentarían que llegó una mejor versión de Koulibaly con la selección de Corea del Sur. Kim Min-jae ya desde hace algunas temporadas mostraba esa infravaloración. Y ahora con el Napoli tal vez va a ganar muchos más reflectores. Algunos de ustedes ya lo conocen seguramente. Pero para mí Kim Min-jae todavía no tiene ese reconocimiento que merecería, ni ninguno de los otros 32 jugadores en esta lista. Así que en la sección de comentarios me encantaría leerte si estás de acuerdo con mis selecciones. Si cambiarías alguna en especial, 2, 3, 4, 5, todas las selecciones las cambiarías. ¿Tú a quién pondrías como los jugadores más infravalorados del mundial? Y si ya llegaste hasta esta parte del video, te adelanto que vamos a hacer también de las mejores jóvenes promesas, una por cada selección, los mejores jugadores, y también seguramente haré rankings del mundial antes de las previas, en donde vamos a enlistar del 32 al 1, tanto las camisetas. Y bueno, otra serie de videos que vamos a enlistar y vamos a compartir por aquí en Casa Deportes, así que déjale un me gusta para saber que quieres ver todos y cada uno de esos videos que van a estar calentísimos. Voy a estar grandeando muchísimo el contenido. Y si llegaste hasta esta parte del video, déjame saber que llegaste hasta el final comentando infravalorado en mayúsculas. En alguna parte de tu comentario que ya le vas a poner infravalorado o infravalorados, todo en mayúsculas, y sabré que lo viste completo. Está muy atento a esos videos que vienen, suscríbete, sígueme en mis redes sociales y no olvides comentar tus dudas, porque no solemos.